A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Corría el año de 1970 y la humanidad vivía la euforia de un nuevo viaje a la Luna. En esta ocasión, viajaban Lovell, Swigert y Hayes. Era la misión Apolo 13 y en la historia de la exploración lunar debería colocar al quinto y sexto hombres en el satélite. La nave despegó a mediodía y 5 minutos más tarde fueron estremecidos por una vibración. Algo raro sucedía. Un motor se apagó 2 minutos antes de lo programado y otros motores estuvieron encendidos más tiempo de lo previsto. Tras 55 horas de trayecto a la Luna, los astronautas terminaron una transmisión de televisión en vivo y cerraron la señal. Hasta ese instante, el vuelo cumplía más o menos con la rutina. 9 minutos más tarde, explotó uno de los tanques y afectó el suministro de electricidad, agua, oxígeno y luz. En ese momento, la cabina parecía una fiesta navideña por la colección de luces parpadeantes. Cada bombilla que se encendía y se apagaba era una luz de alarma. Los sistemas de vuelo, orientación y suministro estaban al borde del colapso. Y esto sucedía a 320.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces se escuchó la voz de Swigert que hizo erizar la piel en la base terrestre. Houston, tenemos problemas aquí. Cuando en Houston supieron cuál era el problema, la tensión casi se convirtió en terror. A partir de ese momento, los astronautas vivieron la más épica aventura que ser humano haya enfrentado fuera de la Tierra. Durante una semana, los ingenieros desde tierra en Houston hicieron gala de su creatividad para compensar todas las fallas técnicas y traer de nuevo a los astronautas con vida. Y para descanso y alegría del mundo entero, lo lograron. Aquella histórica misión Apolo había partido un día como hoy, 11 de abril de 1970. Las principales noticias del día. Titulares. Según informe de Contraloría, existiría posible nepotismo en el municipio de Quito. Mineras rechazan intento de CONAIE de frenar a la industria. El Servicio de Rentas Internas amplía plazos para la declaración del IVA de los contribuyentes excluidos del RIMPE. En política internacional, delincuencia organizada. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Esperanza, Roberto Aguilar, Balas en el país de los cainitas. Noticias del día. Según informe de Contraloría, existiría posible nepotismo en el municipio de Quito. La Contraloría General del Estado presentó un informe en el que señala que hubo familiares de concejales que ingresaron a trabajar en el municipio mientras ellos ejercían funciones. Este hecho está prohibido y podría incurrir en el delito de nepotismo. La Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, señala sobre el nepotismo en el artículo 6 que se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, posesionar y o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica a sus parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a su cónyuge o a quien mantenga unión de hecho. El examen especial de Contraloría con corte a mayo del 2022 detalla que cuñados, primos e hijos de concejales ocuparon un cargo en el municipio entre el 2018 y el 2022. Los ediles mencionados son Orlando Núñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, André Hidalgo y Heidi Moreno. El parentesco más directo es el de Soledad Benítez y su hijo Juan Dávalos Benítez, quien, según la Contraloría, trabajó en el despacho del concejal de la Revolución Ciudadana, Luis Reina. El salario percibido por el hijo de la concejala era de $3,000 mensuales. También están los familiares de Mónica Sandoval, cuñada, Fernando Morales, dos primos, Amparito Narváez, cuñado, André Hidalgo, cuñado, Heidi Moreno, cuñado y Orlando Núñez, primo. Este último concejal también fue acusado de coimar a taxistas a través de su hermano Mauricio Núñez.
Las mineras rechazan intento de la CONAIE de frenar a la industria. La Cámara de Minería del Ecuador pidió a la Corte Constitucional que rechace el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para frenar la consulta prelegislativa. Esta consulta prelegislativa es un mecanismo a cargo del Ejecutivo para que las comunidades en las zonas de influencia de proyectos de extracción, industriales o de obra pública participen en la reforma del reglamento del Código del Ambiente. La reforma a ese reglamento permitiría a las empresas con proyectos mineros o petroleros informar sobre el impacto ambiental a las comunidades. A este proceso se le conoce como consulta ambiental. Sin lo anterior, el Ministerio del Ambiente no puede emitir licencias ambientales para proyectos de extracción. Pero, según Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, detrás de esta consulta existe la intención del gobierno de desbloquear la ejecución de 11 proyectos mineros. Frente a eso, la CONAIE presentó el 8 de marzo de 2023 ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 604, con el cual el gobierno estableció las reglas para desarrollar la consulta prelegislativa. Según el Ministerio del Ambiente, por falta de consulta ambiental hay 100 proyectos públicos y privados paralizados, entre ellos minas de cobre, plantas de tratamiento de agua, camaroneras e incluso hoteles. Solo en el sector minero hay 3 proyectos que no pueden avanzar en las provincias de Azuay, Cotopaxi y Bolívar. Esto implica que estén paralizados $1.000 millones de inversiones mineras, dice María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. SRI amplía plazos para la declaración del IVA de los contribuyentes excluidos del RIMPE. Con su resolución del 6 de abril del 2023, el Servicio de Rentas Internas, SRI, amplió el plazo para la presentación y pago de las declaraciones del impuesto al valor agregado IVA, retenciones en la fuente y anexo transaccional simplificado ATS de los periodos de enero, febrero y marzo del 2023. La medida aplica para los contribuyentes que hayan sido excluidos del régimen RIMPE, para emprendedores y negocios populares por dedicarse a las siguientes actividades. Venta al por menor por comisionistas, incluye actividades de casas de subastas al por menor, intermediarios del comercio de productos diversos, intermediarios del comercio de combustibles, minerales y metales y productos químicos industriales, incluidos abonos, intermediarios del comercio de maquinaria, equipos industriales, embarcaciones y aeronaves, intermediario del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero, intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabacos, intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semi-elaborados. Este grupo de contribuyentes podrá presentar las declaraciones y pagar las obligaciones tributarias de acuerdo al calendario de pagos establecido para mayo de acuerdo con el 9º dígito del RUG. Esto no implicaría la generación de intereses ni multas. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos, Gabriela Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, habló acerca de las viviendas afectadas por el temporal y el apoyo que recibirán desde el Midubi. Y bueno, el Midubi ha estado muy activo. De hecho, se declaró en emergencia institucional hace unos días porque tiene que atender a las 14 provincias que fueron afectadas por el fuerte invernal y también por el sismo de 6.5 grados que sacudió el Ecuador el 18 de marzo. Cuéntenos un poco cómo se han estado articulando, cómo están trabajando y qué resultados ha habido en este tiempo. Bienvenida, ministra. Nosotros el 23 de marzo de este año, mediante resolución 003, nos declaramos en emergencia. Estas 14 provincias del Ecuador que han sufrido fuertes golpes con el clima, con el sismo, con el lamentable deslizamiento, merecen una atención pronta y oportuna del gobierno nacional, y es por eso que el ministerio se ha desplegado en territorio inmediatamente una vez sucedida todos estos lamentables acontecimientos, y hemos ya trabajado en territorio con las familias damnificadas. Extendemos nuestra solidaridad siempre a todas y cada una de las familias que han sufrido por esta inclemencia del clima y por estos desgracias naturales, y a las familias que han perdido familiares, víctimas que lamentablemente ha sucedido.
La declaración de emergencia nos permite a nosotros poder iniciar los procesos precontractuales y contractuales para la construcción de proyectos de vivienda de interés social, sobre todo en la provincia del Oro, en Machala, en Pasaje y en el Guabo, en la provincia de Chimborazo, en Alausí, y trabajar también con viviendas en terreno propio, en Azuay, en Cañar, en Los Ríos, que también han sido muy afectadas. Háblanos un poco de esas viviendas afectadas y cómo el Minubi está activándose en cada provincia. Más o menos en cuánto tiempo les tomaría quizás reconstruir o entregar viviendas nuevas. Hemos atendido a más de 430 familias, esto es importante decirlo, de los cuales lamentablemente vemos que la mayoría no cumplen con la normativa vigente. Nosotros trabajamos en el marco de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que indica que para poder dar un incentivo de vivienda de interés social, la familia debe ser propietaria del bien afectado. Eso es importante decirle porque no hemos podido atender a las familias que no cumplen esta normativa. Sin embargo, estamos trabajando para calificarlas y que sean beneficiarios de una vivienda de interés social completamente nueva, completamente subsidiada por el Estado. Los procesos de construcción son procesos un poco largos, como usted conoce, pero sin embargo, con esta declaración de emergencia, nosotros logramos reducir los tiempos en los procesos precontractuales y contractuales. Esperamos completar la transferencia de los terrenos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes donan este terreno al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos trabajado con los gobiernos de Machala, de Pasaje, del Guabo, de Alausí, para buscar estos terrenos idóneos. En el Oro hemos encontrado ya los terrenos en Pasaje y en el Guabo. Estamos esperando que el Consejo Municipal apruebe la donación de los terrenos a nombre del Minubi y una vez se haga esta transferencia, pues nosotros poder iniciar los proyectos de vivienda de interés social. Estamos pendientes en Machala. El día de hoy tenemos un recorrido con el señor alcalde y la señora subsecretaria de Suelos para buscar los terrenos, y en Alausí lamentablemente no hemos encontrado un terreno idóneo de propiedad del municipio que pueda ser transferido al ministerio. Sin embargo, encontramos un terreno de Petroecuador, el cual pues estamos en conversaciones con Petroecuador, ya sea para que Petroecuador nos done, la empresa pública nos done, o ya sea para nosotros poder declararlo en utilidad pública y proceder con el pago correspondiente. Esto se debe definir en esta semana porque el tiempo sigue pasando y ha sido un proceso largo con los gobiernos autónomos descentralizados hasta nosotros poder tener los terrenos. También en Radio Sucesos estuvo Edgar Neira, abogado del presidente Lasso, para hablar sobre el trabajo que realizará frente al proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Parecería que en el ánimo de los señores asambleístas no está respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros debemos perseverar en la defensa bajo una línea de estricta seriedad, respetando esos procesos, e insistiremos en la presentación de nuestras solicitudes probatorias dentro de los plazos que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es un plazo de 10 días que fenecerá el próximo domingo. Ahora, lo que usted dice a mí también me da esa impresión de que no esté en el ánimo circunscribirse a lo que ordena la Corte Constitucional. Le escuchaba anoche con Carlos Vera al asambleísta Avedrabo del Partido Social Cristiano decir que se puede hablar de muchas otras cosas más. Yo mismo le entrevisté el otro día al asambleísta Almeida y me habló incluso de que el presidente tiene que ser juzgado hasta por los bonos Brady. Es decir, por cualquier cosa. Eso es lo que aparentemente va a ocurrir en el Pleno cuando el presidente de la República se presente. Harían muchos, pues, tabla rasa de lo que diga, para bien o para mal, la Comisión de Fiscalización. Aquí estamos ante un mayoría manda. Sí, Milton. Lamentablemente en el Ecuador se vive dentro del más absoluto desprecio a la legalidad. Pero vamos a exigir que por primera vez, en un proceso tan delicado para la estabilidad de nuestro Estado de Derecho, en un contexto en el que es importante asumir
responsabilidades frente a la seguridad ciudadana, al menos la clase política tenga la interés de cumplir con la legalidad más allá de lo que son los afectos y los desafectos políticos. Dejemos que estos asambleístas actúen de conformidad con su conciencia, que desde luego, si es que se apartan del dictamen de la Corte, esto trae unas consecuencias jurídicas. La Corte Constitucional deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan respecto del comportamiento de esos legisladores. ¿Cómo ejercer una defensa técnica cuando esta situación es política y cuando parece que ya las cartas están echadas? Y nosotros no consideramos que las cartas están echadas, porque sí apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los señores comisionados y de los señores asambleístas, que ante un tema tan delicado como es el enjuiciamiento del primer mandatario del Estado, un enjuiciamiento político que la Corte Constitucional ha indicado que es la manifestación extrema y más importante de la facultad fiscalizadora que le corresponde al Poder Legislativo, se ejerza con un mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica. Nosotros mantendremos la línea de defensa en este convencimiento y desde luego estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento si es que éstas continúan produciéndose. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir manteniendo esta posición en la defensa, presentando nuestras pruebas, nuestros argumentos dentro de los plazos legales y que quede constancia ante el país y ante la historia los sustentos en los que se basa la posición del presidente Guillermo Lasso y que se resumen en los dos temas que usted ha captado muy bien: inexistencia del delito de peculado, inexistencia de responsabilidad política. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación estuvo Rocío Rosero Garcés, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y miembro de la Coalición Violeta, para hablar sobre la situación de la violencia contra las mujeres. Escuchemos lo que dijo. La campaña Violeta, ¿en qué consiste? Muy importante este espacio porque nosotros partimos del hecho de que una alianza con los medios de comunicación es vital, más aún en el momento actual, en donde la tendencia a naturalizar todas las formas de violencia y por tanto la violencia de género contra las mujeres y las niñas es un elemento sobre el cual tenemos que empezar a hablar en serio, ya que los partidos, los movimientos, las organizaciones políticas se tomen en serio el tema. Entonces nosotras lo que estamos haciendo es, con 7 organizaciones, iniciamos un trabajo en agosto pasado, decidimos constituir esta coalición de organizaciones. Que tú eres la presidenta. Yo estoy en este momento coordinando y la idea, el objetivo central es posicionar la violencia contra las mujeres en la política como una barrera que no permite justamente no solo su participación individual, sino el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero también es un obstáculo para la democracia. ¿Por qué? Porque se excluye, sigue manteniendo esa exclusión de la mitad más uno de la población. Somos del 51%. Nosotras creemos que es súper importante también que a partir de esta campaña podamos trabajar de manera conjunta en una motivación a las organizaciones políticas, pero también a las autoridades electorales. Fíjate tú que nos deja mucho que desear todo lo que ocurre en materia del seguimiento de la aplicación de la paridad, por ejemplo, y de la fórmula de secuencialidad, alternabilidad, etcétera, que nosotras hacíamos cuando recién esto surgió en los años 2000, con la reforma a la ley de partidos. Había vigilancia desde sociedad civil y creemos que esa vigilancia tiene que retomarse en conjunto con la autoridad electoral para ejercer una exigibilidad y un cumplimiento de la norma. Y esto
sin lugar a dudas es parte de la campaña. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral tiene que hacer un control efectivo de lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones políticas en materia de paridad, en materia de igualdad, en materia de inclusión de las mujeres, pero también en la inclusión de las plataformas de lucha de igualdad, porque resulta que ya no da más esta democracia para seguir pensando que la omisión de los problemas, las necesidades y las demandas de la mitad de la población pueden seguir siendo omitidas, no solo de las mujeres, sino también de todas las diversidades, juventudes, todos los temas de diversidades sexogenéricas, poblaciones, las necesidades e intereses de las poblaciones, pueblos y nacionalidades que muchas veces no están reflejados en las plataformas políticas, no solo de los partidos, sino que nunca llegan a los planes de gobierno. Ahora tenemos electos, digamos, nuevos gobiernos locales. Necesitamos que esos gobiernos, que esas nuevas autoridades hagan la política de igualdad en el territorio. Gustavo Larrea, político, pasó por Quito TV para hacer un análisis de la situación política actual. Escuchemos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia aquí de Gustavo Larrea. Él es un dirigente político de mucha data, de muchos años, partícipe además activamente dentro de lo que es la política. Actualmente es director de Democracia Sí, usted sabrá corregirme, señor Larrea, estamos en lo correcto, ¿no? Sí, director del movimiento Democracia Sí, y vamos a hablar además un poco de la situación política actual que vive el país, los escenarios que se pudieran dar, y también vamos a hablar sobre un acuerdo, un pacto que se llama un pacto ético y social que se ha firmado con Yacu Pérez también, con miras a las elecciones del 2025, eso lo dejamos ahí puntualizado. ¿Cómo está, señor Larrea? Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto poder dialogar esta noche. Bueno, un escenario actual político del país donde está en proceso un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Se encuentra actualmente dentro de lo que es la Comisión de Fiscalización. Se han aceptado, tengo entendido, 49 pruebas, creo, dentro de un camino que ha dictaminado la Corte Constitucional, además donde se va hacia el tema del posible peculado, ¿no? Del presunto peculado dentro de lo que son las empresas públicas y el caso Flopec principalmente. ¿Cuál es el escenario que se viene dando o cuáles son los escenarios que se pudieran dar de aquí para adelante? Yo creo que más allá de lo que pasa en el juicio político, el juicio tiene dos salidas posibles y no más. La una es la destitución y la otra es que no tengan los votos y el presidente no sea destituido. Sin embargo, eso no soluciona la crisis profunda por la que vive el país. Yo creo que tenemos una crisis de seguridad que espanta, el crimen organizado, la delincuencia común, el narcotráfico, los problemas de asesinatos a diario en las calles de las ciudades del país, la inseguridad que vivimos, pero no solo es la inseguridad producto de la violencia y el crimen, también hay inseguridad jurídica, hay inseguridad ambiental, hay inseguridad en el sistema de salud pública, en la seguridad social. Es un conjunto de inseguridades que vive el país, es un desconcierto. Yo digo, estamos en una crisis ética, de valores. Es decir, ahora la corrupción infiltra todas las áreas del poder del Estado, no solo del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los otros llamados cuarto y quinto poder del Estado, de los municipios, las prefecturas, hasta de las juntas parroquiales. Es decir, tenemos un problema ético de fondo, tenemos una crisis del sistema de justicia, la Asamblea tiene una credibilidad que creo que no llega ni al 9%, el Ejecutivo también, y cada uno se echa la pelotita y culpa al otro. La verdad es que todos son responsables de la crisis que el país vive ahora y requerimos buscar una salida para enfrentar esta crisis, que no es solo de seguridad, y de ética, es una crisis económica, social, que provoca migración masiva, es una crisis política, una crisis, en definitiva, el país está topando fondo, y el juicio político en medio de eso es un lodazal donde un asambleísta sale un día y dice no hay pruebas, al otro día dice sí hay pruebas, y hay una acción en que la política se ha convertido en politiquería barata,
y donde no existe credibilidad ni confianza del pueblo ecuatoriano en las instituciones públicas. Por lo tanto, se requiere una renovación de fondo del país. Independientemente entonces de las dos salidas, la destitución o no conseguir los votos dentro de lo que es el juicio político, ¿cuál es la salvación para nuestro país? Yo creo que es de mediano plazo. Yo creo que mientras se juega al juicio político, los problemas de la nación siguen su curso. La migración sigue, y la migración no solo por pobreza, la migración de la juventud porque no encuentra esperanza en el país. ¿Una pérdida de esperanza? Una pérdida de fe, de esperanza, de credibilidad. Y esto es muy grave, está afectando los cimientos mismos de nuestra nación. Y creo que para eso es necesario enfrentarlo, y por eso firmamos un pacto ético-social con el movimiento Somos Agua que dirige Yacu Pérez, en función de hacer una convocatoria a la ciudadanía, de constituir un amplio frente para juntos buscar una salida a la crisis. Por eso les llamamos pacto ético, porque creemos que hay que poner fin a esta desangre de la corrupción que en definitiva abarca a todas las funciones y poderes del Estado. Además, es para las elecciones del 2025. Eso hay que verlo. Es decir, sí, el 2025 hay elecciones. Es evidente que el cambio político de fondo se va a producir el 25, más allá de las consecuencias del juicio político, porque si es destituido el presidente, lo va a reemplazar el vicepresidente Borrero. Por lo tanto, institucional y democráticamente ese es el camino. El camino que este pacto ético-social busca es un camino de unidad de amplios sectores para ponernos de acuerdo en un programa de salvación nacional, en un programa para enfrentar la crisis y en el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque creemos que la Constitución vigente, que es un laberinto, por llamarle de alguna manera, lleno de incoherencias, con funciones del Estado en crisis, con una institucionalidad en crisis, es necesario renovar esa Asamblea Nacional por una nueva institución legislativa que podría ser la bicameralidad. Es necesario eliminar el quinto poder del Estado y concretamente el Consejo de Participación Ciudadana, que de participación ciudadana no tiene absolutamente nada. Más allá, cuestionado los resultados electorales del 5 de abril de parte de muchos de los candidatos, creo que la desconfianza en institucionalidad es generalizada. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Delincuencia organizada. Esta expresión, que se ha vuelto ya un lugar común en comentarios consuetudinarios a todo nivel, incluso ocupando tiempo en noticieros y programas de opinión, en cierta manera está siendo asociada como una actividad propia de un sector privado operando al margen de la ley para su exclusivo beneficio. Esta frontera artificial debe ser aclarada en la comprensión de la expresión en su sentido semántico. Delincuencia es aquella acción referida a la comisión de un delito, y organizada hace referencia a una manera orgánica y mecánica para su comisión, en un contraste claro con raterías menores que se dan impulsivamente muchas veces. Comprender que no solamente las mafias, las bandas criminales, los cárteles del narco son capaces de atentar contra los derechos de la ciudadanía es un importante paso que ésta debe dar para entender lo importante de ver con atención las señales de similares conductas en personas jurídicas, sean estas económicas o políticas, dentro de la sociedad, públicas o privadas. Existen innumerables ejemplos de sistemas muy refinados de estafa, como las tristemente célebres pirámides o modelos Ponzi, en los que una y otra vez caen en todo lado incautos que terminan en su inmensa mayoría perdiéndolo todo, embaucados por hábiles maestros del engaño. Localmente, el ejemplo del llamado Don Nasa, por toda la truculencia del caso, se ha vuelto referente de esta técnica, al igual que la de un notario orense dedicado a la usura. Esencialmente, lo mismo ha ocurrido con organizaciones poco formales como cooperativas de ahorro y crédito,
que por manejos poco serios de los recursos de sus clientes pierden su capital y, lo que es más grave, el de sus clientes, para beneficio de quienes direccionan los créditos a empresas o personas que finalmente no los pagan. En buena parte de estos casos es evidente la existencia de una organización que planifica y ejecuta el despojo a sabiendas de que están cometiendo un delito, es decir, configurando lo que se ha definido como delincuencia organizada. Cuando las organizaciones criminales crecen en recursos y capacidades económicas por una parte y de violencia y terror por otra, logran más temprano que tarde tomar el control de los sistemas de justicia, desde las cortes y tribunales hasta las estructuras de seguridad como la policía y las Fuerzas Armadas. Llegados a ese punto, en efecto, el Estado ha sido cooptado, pues su función de garantizar seguridad a la ciudadanía y un marco de solución de controversias dentro de la ley, que son las funciones esenciales del Estado, ha desaparecido, perdiendo así cualquier tipo de legitimidad. Lo que queda es ya la cáscara vacía de una pseudo-institucionalidad. El paso final es la toma del Estado por la delincuencia organizada, a la cual se han integrado ya policía y Fuerzas Armadas en calidad de socios, que integran sus propias mafias con territorios propios y líneas de negocio exclusivas. Este modelo no es estable y finalmente esa institucionalidad vacía se derrumba en enfrentamientos entre los diversos grupos delincuenciales cuando la lucha por los recursos alcanza niveles cada vez más agudos. Este último escenario tiene un claro ejemplo hemisférico en Haití, donde el control efectivo del poder está en manos de las pandillas que, a falta de producción de algún tipo de riqueza en un país devastado, se dedican al asalto de las escuálidas remesas que los migrantes envían desde el exterior, que les son arrebatadas a quienes están destinadas a través de la extorsión. La terrible miseria determina un descenso a lo más profundo de la iniquidad, al punto que se trafica ya regularmente con órganos, como elemento innovador dentro de la cartera de la delincuencia, además de narcotráfico y trata de personas, amén de los prosaicos asaltos y robos. La etapa anterior a este retorno a la jungla la ha vivido ya, por lo menos por una década, el ex Estado venezolano, donde se puede ver la integración de bandas de policías y militares, apropiados de territorios y de parcelas de negocio, operando en conjunto con los grupos delincuenciales colombianos estrechamente vinculados al narcotráfico por décadas, como las FARC y sus disidencias, y el ELN, un importante actor logístico y de la seguridad de las rutas. Escuchar hablar a Maduro en unas recientes declaraciones de acciones y lucha contra la corrupción es de un cinismo llevado hasta el más alto nivel, cuando es evidente que nos hallamos ante un caso de mal reparto entre ladrones, donde el ministro de Petróleos de Venezuela, Tarek Al-Aissami, nombrado por el propio Maduro, tras haber sido funcionario de todo con Chávez, desde ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Seguridad, gobernador de Aragua, qué casualidad, justamente el estado por el que circula buena parte de la cocaína proveniente de Colombia, vicepresidente de la República junto a Maduro, etc., aparece hoy como el villano de la película. Una década le ha tomado a Maduro, con todo su aparato de espionaje y seguridad, darse cuenta de la corrupción de su vicepresidente y ministro. Si esto fuera cierto, revelaría una incompetencia rayana en la estupidez por su parte. Lo que no se puede descartar, dados los varios jocosos eventos a que es tan proclive cuando abre la boca. Pero en realidad, la indignación revolucionaria se produce al darse cuenta de que su ministro se ha llevado más de 20.000 millones de dólares
sin tener la delicadeza de repartir algo del botín. Como dice el dicho, no hay honor entre ladrones. La etapa previa a la venezolana la estamos viendo en Bolivia, donde la fragmentación de la banda gobernante alcanza ya niveles que hacen dudar de que se trate de un show entre Evo y Arce para distraer al país ante lo grave de la situación económica que atraviesa Bolivia, que ha visto caer sus reservas de casi 20.000 millones a 3.000, con lo que el modelo asistencialista que le ha permitido al movimiento al socialismo el control de subsidios clientelares para la población y mantenerse como el principal actor político por casi 2 décadas, se hace inviable. Ante tal circunstancia, el presidente Arce ha resuelto meter mano a los fondos de jubilación privados, de los que, en efecto, se ha apropiado por decreto para tener caja y afrontar la complicada situación que se viene de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Este no es un atraco menor. Se trata de 24.000 millones de dólares, un botín similar al de Al-Aizami. Seguramente Evo, enfrentado a su exministro de Finanzas, su heredero designado por él mismo, como precandidatos para 2025, estará indignado, como está Maduro, por no participar en este atraco, uno de los más importantes en la historia de Bolivia, tal vez cercano al de Potosí en pasados siglos. Es que cuando la delincuencia organizada viene desde el Estado, es prácticamente irresistible. Entre los países de la región que no han alcanzado esas etapas terminales, es indispensable articular estrategias para detener el rápido avance de la delincuencia organizada. No hacerlo es condenar a toda la región y a sus generaciones futuras a un futuro de oprobio y de miseria. Muchas gracias. Editorial. Esperanza, artículo de Simón Espinosa Cordero. Nuestro querido Ecuador vive cada día con creciente miedo de ser víctima de la mafia y del crimen callejero, y se está muriendo de hambre de trabajo y de sed de justicia. Las lluvias traen desesperanza. El Ejecutivo exaspera. El Legislativo nos muestra lo que somos. Lo judicial es lento y varios jueces tienen cáncer de bolsillo y una nariz de diablo. La democracia está flaca y enferma. Bastantes ecuatorianos entre altos, medios, bajos y desposeídos emigran. Adiós. Uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago y la barca comenzó a hundirse. Los discípulos le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó calmarse al mar y al oleaje. Entonces dijo a sus discípulos: ¿dónde quedó su fe? San Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 26. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Marcos capítulo 11, versículo del 28 al 30. Un maestro de la ley que había oído la discusión y lo bien que les había respondido se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. San Marcos capítulo 12, versículo del 21 al 30. Fe, alivio y descanso, amor a Dios y al prójimo.
estos valores cristianos son valores humanos. Si todos nosotros agradeciéramos a Dios, a la vida, por habernoslos dado y los usáramos en nuestra vida privada y pública, sobre todo en la política, más temprano que tarde salvaríamos la democracia en Ecuador. Dignificaríamos a nuestra familia y no nos tragaríamos las redes de comunicación como imbéciles. La ética, la política y la amistad van juntas. En la enseñanza primaria, secundaria y universitaria no se enseñan ni practican estos valores. Hay que volver a ellos. La banalidad de nuestras vidas no está a la altura de nuestro destino, de personas que hablan, que reflexionan, que aspiran a la unión y a la grandeza. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Balas en el país de los cainitas. Roberto Aguilar, El Expreso. El 15 de diciembre de 2022, uno de los hombres más peligrosos del Ecuador, Junior Roldán, alias Junior, líder de los choneros, sentenciado por asesinato, es liberado por un juez de garantías penales y recapturado esa misma noche por la policía luego de un intercambio de balazos con los 36 hombres armados que lo custodiaban. Puestos a revisar papeles, resulta que algunos de estos hombres, todos, pertenecían a compañías de seguridad privada legítimamente constituidas y llevaban armas certificadas con el correspondiente permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Entre los involucrados había cabos de marina que en sus horas libres se sacaban el uniforme para dedicarse al negocio de la seguridad privada, ofrecían sus servicios a narcos, asesinos como JR y terminaban o podían terminar liándose a tiros con la policía. Todo con los permisos respectivos, todo muy legal, todo en orden. No han pasado 4 meses y viene el presidente de la República perdido en el laberinto de su insufrible inoperancia y proclama, entre otros anuncios de grueso calibre, nunca mejor dicho, que esos guardias de seguridad, uno tiene que pensar forzosamente en esos, se unirán a la fuerza pública en su guerra a balazos contra la delincuencia. ¿Ya solucionó el problema de los marinos narcos? ¿Garantiza la fiabilidad de las empresas de seguridad convocadas a esta cruzada? ¿Se acuerda por lo menos de lo que ocurrió en diciembre? ¿Se entera de algo? No parece. Pero como días atrás fue arrastrado por la opinión pública por haberse presentado en cadena nacional como víctima de asesinato a la reputación, mientras 17 ecuatorianos al día son víctimas de asesinato propiamente dicho, consideró oportuno el presidente hacer un nuevo anuncio para lavarse la cara. Entonces salió con esto y con lo del permiso para portar armas. Y así va, de tumbo en tumbo, tratando de limpiar una embarrada en materia de comunicación con otra peor en materia de gobierno. Por supuesto que medio Ecuador, aquel que cree que el problema de la inseguridad se soluciona repartiendo armas de fuego, lo celebra. Mientras otro tanto, el otro medio Ecuador, ha puesto el grito en el cielo. Son los que creen que no hay que repartir armas a cada ciudadano, no más a aquellos que tienen carnet de afiliación a la CONAIE. En este grupo de defensores de las guardias indígenas armadas, que ya saquearon Puyo en junio, se incluyen las universidades que les dan cobijo o la marca de su lado, los defensores de los derechos humanos que constan en su rol de pagos, los tinterillos influencers de distinto plumaje, los actores culturales que no se enteran de nada y se precian de ello, y esa novedosísima militancia del siglo XXI, la de los guevaristas pacifistas, tan contradictorio como decir hitlerianos sionistas. En fin, la internacional cheverananga, cultores de aquella sofisticada forma de racismo que consiste en romantizar la figura del buen salvaje, por más minero ilegal que éste sea, argumentan que las armas de los guardias indígenas de la CONAIE, cuya violencia es sagrada, están acreditadas por quién sabe quién, inveteradas costumbres ancestrales. Quien no lo entienda así es porque tiene en su mente una enmiserizada por el fascismo. Así que el debate sobre las armas ha quedado desvirtuado, ya sea por pusilanimidad o fundamentalismo, debido a nuestra negativa a debatir lo que en verdad importa, la violencia. Y así es como los ecuatorianos nos preparamos para la madre de todas las batallas. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Tensiones geopolíticas en la agenda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La inflación, las tensiones geopolíticas y la estabilidad financiera son los grandes problemas en la agenda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para sus reuniones de primavera en Washington. La guerra en Ucrania es una de las preocupaciones centrales, explica la directora del FMI, que tachó de sinsentido un conflicto bélico que podría detenerse con la decisión del país que lo inició. This war has distracted the world's attention from many other pressing problems. This war not only kills people, it is pushing up food prices, you talked about it, and it is creating more geopolitical tensions, pushing down the ability of the world to work as one. En la línea de frente en Ucrania, los habitantes de Jersón siguen padeciendo nuevos bombardeos. Ni siquiera el Museo de Arte local se ha salvado. Це другий, такий приліт. У нас нема там прямих попадань, влучань. Так, поруч, осколками січуть. Вони нас знищують. Тут нема ніякої логіки. Логіки нема. Знищувати все. Mientras el jefe militar de la región de Donetsk, nombrado por el Kremlin, Denis Pushilin, difundió imágenes de su visita a la ciudad de Bakhmut en un vídeo que muestra la inenarrable destrucción de una ciudad aniquilada por los bombardeos. Bakhmut, después de 13 meses de combates, es una inmensa ruina que ambos bandos afirman controlar. Denuncian red de sobornos en centros de alojamiento de migrantes en México. Abogados y sobrevivientes del incendio en la estancia provisional de migrantes en Ciudad Juárez, que dejó 40 ciudadanos del sur y Centroamérica muertos el pasado 27 de marzo, denuncian que la instalación funcionaba como un centro de extorsión. La situación aquí es que estamos en manos de gente que está acostumbrada a matar, violar, extorsionar, y nadie había hecho nada para pararlos. Afirma que los migrantes fallecidos no pudieron o no pagaron el soborno de entre $200 y $500 que pedían los guardias de seguridad a cambio de liberarlos. La corrupción que existe es la que motivó los homicidios de estas personas. Asegura que la situación es mucho peor en la estación migratoria de Janos y por ello presentó una denuncia ante la Procuraduría, acusando de extorsión a los directivos del Instituto Nacional de Migración y su oficina regional. Juárez y Janos es una locura, lo cobran a los coyotes y el dinero no lo pagan en Juárez, lo pagan en bancos americanos. La Voz de América solicitó comentarios al Instituto Nacional de Migración y a la Alcaldía de Ciudad Juárez sin obtenerlos de inmediato. Esta inmigrante guatemalteca coincide con el testimonio del abogado. Es triste el saber que les pedían hasta $500 de soborno para que los dejaran salir. Es muy triste porque acá en veces nosotros no venimos ni con un centavo en la bolsa. Venimos solo en veces con nuestros pasajes y aquí andamos luchando para ganarnos siquiera para un refresco. Por lo pronto, el gobierno aseguró que no habrá impunidad, pero solo 3 agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso como autores materiales. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Máxima alerta en Irlanda del Norte ante la visita del presidente Joe Biden. Estado de máxima alerta de las fuerzas de seguridad británicas en Irlanda del Norte ante la llegada este martes del presidente estadounidense Joe Biden. Unos 20 cócteles Molotov fueron lanzados este lunes contra un vehículo de la policía por disidentes republicanos en el estado de Cregan. Los agentes han llamado a la calma. Biden llegará a Belfast en la tarde de este martes para conmemorar el 25º aniversario del acuerdo de paz de Viernes Santo que puso fin a 30 años de conflicto. El miércoles dará un discurso en la Universidad del Ulster para a continuación trasladarse a la República de Irlanda. Entre otros lugares visitará Malina, localidad de origen del padre de su tatarabuelo por parte materna, James Finnegan,
cuya familia emigró a Estados Unidos en 1851. El dirigente estadounidense también se reunirá con el presidente y el primer ministro irlandeses. Pronunciará un discurso ante el Parlamento reunido en sesión conjunta. El sábado regresará a su país. Rusia y Ucrania realizan un intercambio de más de 200 soldados. Más de 200 soldados rusos y ucranianos regresan a sus hogares gracias a un intercambio de prisioneros. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 106 soldados rusos fueron liberados, y el jefe del gabinete del presidente de Ucrania declaró que Rusia liberó a 100 prisioneros ucranianos. Tanto los soldados ucranianos como los rusos serán trasladados para recibir tratamiento médico y rehabilitación antes de volver con sus familias, algo que ansía este grupo de soldados rusos. Кто? Прям радость вообще, прямо в России вообще. Что услышал родных и близких, жену, ребенка, услышал родителей. Mientras tanto, los combates en la región de Donetsk continúan. Las tropas rusas siguen adentrándose cada vez más en Bakhmut. Además, las autoridades declararon que las fuerzas rusas habían atacado una central eléctrica y edificios residenciales en la provincia. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.